Compartimos pantalla. Y nos vamos. Entonces, bueno, este es mi fondo de escritorio. Aquí estamos. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos hoy a identificar los tipos de funciones y sus gráficas. ¿Listo? Por ejemplo, aquí la mayoría de las gráficas de funciones que aparecen en este libro pueden trazarse en la ayuda calculadora gráfica. ¿Listo? Nosotros, ¿cuál gráfica vamos a utilizar? Bueno, ya que tenemos la oportunidad acá de usar virtualmente, yo voy a utilizar GeoGebra. ¿Listo? Entonces, es sencilla, es muy común de usar. ¿Listo? O sea, es muy fácil, casi todos utilizan GeoGebra. Y es propiciar. ¿Listo? Aquí ya tenemos su plano cartesiano, simplemente vamos a hacer las entradas aquí. ¿Listo? Si usted quiere ahí desarrollar, simplemente que se va a Google, pone GeoGebra, busca en Google y le da la primera opción. Ya está. Ahí está la gráfica ahora. ¿Listo? Entonces no es muy complejo. Aquí en esta parte izquierda, ahí está, aparece el teclado, entonces usted ahí activa y aparece todo el teclado. Funciones, letras, símbolos, números, ¿listo? O puede escribirla aquí directamente del teclado. Listo, entonces, vamos a identificar primero. Entonces, una función, ¿qué es una función lineal? Una función lineal va a ser una con exponente, el máximo exponente x a la 1, ¿listo? Entonces, puede ser ejemplo, que y igual, se quedó acá, y igual x más 3, por ejemplo, x más 3, punto muy 3. Ya, automáticamente ya aquí. ¿Listo? Ahí tengo mi gráfica. Y igual x más 3. Ahí tengo mi gráfico. ¿Listo? Aquí, bueno, aquí configuración. Básico, color, objeto, mostrar, visible, que voy a cambiar el colorcito, el estilo, tamaño del punto, estilo del punto, avanzado. En realidad es muy fácil de usar el GeoGebra. Entonces no nos vamos a tener mucho en esto. Aquí doy X. Esta sería. Característica de una función lineal es una línea recta. Es una línea recta. ¿Cómo sé que es una función lineal? Obviamente es una línea y el exponente aquí es el exponente de la X es 1. O sea, el máximo exponente es 1. Aquí, el máximo exponente es 1. Esto en el X. Yo puedo graficar y igual ¿qué? 2/3 de X. Ahí está. Voy a quitar el azul. Ahí está. Es una función recta. Puedo graficar y igual menos 24.5 X más 18 menos 3X, por ejemplo. Aquí va a ser esta, bueno, se queda un poco inclinada, pero es 50, ¿listo? Son funciones lineales, es una línea recta. Entonces, con el exponente venga X a la 1, o sea, el máximo exponente sea 1, es una función lineal. ¿Listo? Ya. Eso. Las cuadráticas, la más sencilla, la más común, entonces, y igual, aquí, igual. Entonces, ¿cómo escribo x al cuadrado? Listo, esto puede irse acá, al teclado. Y simplemente aquí está, ni siquiera tengo que escribir aquí en el teclado, x, ya me está graficando igual a x, pero aquí al cuadrado, mira, aquí está el exponente, x al cuadrado. Listo, y ahí la gráfica. Si le quiero agregar algo más, listo, más 3, ahí está. Quiero que sea menos 5, ahí está. Quiero que sea 2x. 2, aquí, 2x cuadrado menos 5 más 3. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la característica? Cada vez que yo tenga x al cuadrado, o sea, que mi variable independiente tenga exponente 2,
va a ser una parábola, ¿listo? Una curva. Si el exponente de la x es positivo, la parábola va hacia arriba. Si fuera aquí, digamos, negativo, ¿miren lo que pasa? Automáticamente la parábola va hacia abajo. ¿Listo? Es eso. Entonces, positivo va para arriba, negativo va para abajo. Cada vez que yo tenga una x cuadrado, es una parábola. ¿Listo? Que yo tenga x a la 3. Cada vez que yo tenga x a la 3, me va a graficar una s. X, le hago el exponente, no aparece el x cuadrado, x a la 3, uso este botón, x, perdón, este, cuadrito, así, a la 3. Listo, más 1. Por ejemplo, este va a ser como una s. Listo, va a ser como una s. Es de menos infinito y continúa hasta infinito. Listo, eso puede ser. Entonces, digamos ahora 5. 5 que es a la 3 más 1. Ahí cambio. 5x a la 3 más 1. Ahora, ¿qué pasa si el exponente de la x es negativo? Veamos. Entonces, el exponente de la x es negativo. Va a pasar esto. Viene desde, ¿qué? En y viene de positivo y avanza, o sea, a medida que avanzo en x, el y disminuye. Eso sí, el x a la 3 es negativo. Pero si el x a la 3 es positivo, entonces viene desde menos y va hasta y. ¿Listo? Eso, entonces usted ya sabe, hay una línea recta. Cuadrada, exponente cuadrado, es una parábola. X a la 3 cúbica es una S. Una S. ¿Listo? Y una S. ¿Listo? La X a la 4. La X a la 4 es, ¿qué? Sigue siendo la misma, una parábola. Simplemente que aquí va a coger, que es más, como más aplanado, por así decirlo. ¿Listo? El igual a X a la 5. X a la 5. Ahí está, ¿ven? A mí aquí es. ¿Listo? Entonces ya sabemos. Tenemos otro tipo de gráficas, por ejemplo, el raíz. Utilizamos. ¿Cómo saco el raíz? Mira, aquí está el raíz. Raíz de x más 3. Aplicar. ¿Cómo sería? Aquí está. Esta sería la gráfica de x más 3. No aplica valores negativos. ¿Cuál es el dominio? Aquí, bueno, hasta el 3 admite. De menos 3. Menos 3 a 0. ¿Listo? Entonces, digamos, si yo lo dejo así, 0. ¿Listo? X menos 5, por ejemplo. Si quiero dejar así, entonces la corre. El centro y raíz igual. Es eso. Muchas fórmulas más usadas. Entonces, vamos aquí a nuestro texto que nos muestra. Tras de la gráfica, 2x cuadrado menos 4x más 5. Entonces, 2x cuadrado menos 4x más 5. 2x cuadrado menos 4x menos 5. Ahí está. Ahí tengo. Dense en cuenta que es una combinación entre x cuadrado y x, pero el máximo exponente es x a la 2, o sea, aquí, cuadrado. Por lo tanto, es una parábola. ¿Listo? Es una parábola. Eso es. ¿Quién es el texto? Entonces, la gráfica en la ilustración. La gráfica debe mostrar la figura. Aquí está, miren, con la gráfica. Por nuestro trabajo previo, bueno, esto aquí utiliza otros valores. Que dice el valor mínimo, el valor máximo. ¿Listo? Donde corta y demás. ¿Listo? Entonces, pues, es como una forma de eso. Que desde menos 10 está 10 pantalla ventana. Pues, este es el software que recomienda aquí el libro, entonces, pues no lo vamos a aplicar. Simplemente identificar el tipo de gráficas. ¿Listo?
ahí ya. Entonces, como el máximo exponente es x a la 2, sé que es una parábola. La siguiente, x a la 3 factor de x menos 3 elevado a la 4. Pues intuitivamente, esto tiene un exponente a la 4. Esto también tiene un x a la 3. Entonces, esta debería ser una S. ¿Listo? Pero ojo que aquí está multiplicado a un x que está elevado a la 4. Cuando tiene exponente, la misma base se escogen los exponentes. Es decir, vamos a graficar esta como nos va. Se puede decir, aquí nos dice, entonces está, vamos a ver si está. X a la 3 factor de x menos 3 elevado a la 4. Bueno, aquí no la necesito. Y igual x vale darle a la 3 por x menos 3 decía o menos 4 por menos 3 elevado a la 4. ¿Listo? Enter. Ahí está. Vean que sí corresponde a esta gráfica. Pero entonces, voy a alejarlo un poco. Ya, no te preocupes. Desde menos infinito hace una S y continúa hasta infinito. ¿Es función? Sí es función. ¿Listo? Porque si yo hago la prueba de la línea paralela al eje Y, o sea, y la regla, solo va a estar tocando en un punto, ¿listo? En un punto a la vez. ¿Listo? Aquí en el libro sale un poco cortada. Sale un poco cortada. Pero nosotros aquí con nuestro álgebra podemos determinar que este punto, esto hasta 18.30 y algo más o menos. ¿Listo? Ahí tenemos el gráfico, ya sabemos cómo se grafica eso. Igual que, bueno, está aquí la 3, está aquí, que esta gráfica de acá, esta de acá, es esta misma gráfica. ¿Qué es lo que hace? Aquí la escala es como, digamos, de aquí 2 a 1 más o menos. ¿Listo? La escala. Entonces, y aquí en esta ya obviamente la escala es más pequeña, o sea, lo que hicieron fue alargar el eje X para que se viera más la curva. Esto pero en realidad es la misma curva, la misma gráfica. ¿Listo? ¿Qué? Bueno, aquí dan, pero ¿por qué esa curvatura? Aquí el máximo exponente en realidad es x a la 7. ¿Listo? Aquí el máximo exponente es x a la 7. Este x a la 3 y aquí me queda un x a la 4. Entonces x a la 3 por x a la 4, dejo la misma base de x y sumo los exponentes de x a la 7. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí igual x a la 3 menos 4x cuadrado más 4x más 2. El máximo exponente se cuenta que aquí sí es 3. ¿Listo? Entonces va a ser una S. ¿Listo? Como es positiva, va creciendo a medida que avanza en x. ¿Listo? Bueno, eso es lo que es. Vámonos con este ejemplo, lo que nos interesa. Ejemplo de aplicación, número de pacientes con Alzheimer. Entonces, el número de pacientes con Alzheimer en Estados Unidos será representado aproximadamente por, nos dan una función, f(t). Esta función no la van a dar. Y nos dice que esta función, el dominio, va a ser entre 0 y 6. Entre 0 y 6. En cuenta aquí, pues cambiaron la x por t. Listo, entonces menos 0.0277 a la 4, más 0.3 a la 3, menos 1.126.1 t cuadrado, más 1.7535t más 3. Listo, ahí está. Donde ft está en millones. O sea, lo que me da aquí van a ser millones. O sea, si esto me da 4, van a ser 4 millones. Si esto me da 500, van a ser 500 millones. ¿Listo? Y t en décadas. O sea, cada 10 años. Con T0 correspondiente al inicio de 1990. Listo. Entonces vamos a ver. Utilice calculadora gráfica para trazar la gráfica de f en la función en la pantalla del usuario. Bueno, entonces nos piden graficar esta función. Listo. Alguien que la copie, por favor, para que me la dicte.
Entre 0, menos 0.012.7. No necesitamos esta, voy a borrar esto. Ya no. Más igual, entonces yo puedo hacer y igual, aquí t o x, aquí puedo usar el x, no importa. Entonces decía menos, No, menos 0.027. ¿Te da la 4? De x, bueno, aquí podemos poner x a la 4. X a la 4. La 4. Listo. Más, ¿Cuál era el otro? más 0.3346. Te da la 6, 3. 3, Menos 1.1261. 12, 6, 1, 1261, sí. Te da la 2. 2, Más 1.7575. T. ¿Y qué hay ahí? creo que no importa. Gracias, gracias. No alcancé a copiar. Más 3.7, 7.45. Más 7.45. Listo. Ahí está nuestra gráfica. Aquí. Simplemente el te lo puse en X para cambiar la variable para que no me. Y aquí tengo mi gráfica. Entonces, ¿qué nos decían? Esto tiene sentido desde dónde a dónde. Desde 0 hasta 6, ¿cierto? El dominio está desde 0 hasta 6. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a identificar mi dominio. Como aquí voy a trazar una gráfica. Aquí ahora me perdió el punto. Entonces, voy a decir desde 0 hasta 6. Listo. Bueno, esto tenía la opción de una línea. Aquí, desde acá hasta acá. Va a tener sentido que mi dominio. Listo, entonces este es el dominio. Entonces, aquí voy a poner un punto y aquí voy a poner otro punto. ¿Para qué voy a hacer eso? Para indicar que, que de ahí a ahí va a ir mi dominio. ¿Listo? O sea, que no me lo corre. Ahora, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá. Entonces, listo. Entonces, ahí, lo que está subrayado, lo que está aquí seleccionado, este va a ser mi dominio, ¿listo? ¿Quién va a ser mi rango? Esta parte de aquí, las imágenes en Y. Es decir, desde acá, desde el 4 hasta el 10, más o menos, para ir el rango, ¿listo? Las posibles imágenes. Listo. Entonces nos decían que estos puntos, lo que yo hago en verde, van a ser el número de enfermos en millones de Alzheimer. ¿Listo? Estos. ¿Listo? Y estos valores van a ser en décadas. Los valores de X van a ser en décadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que inicial desde 1990, ¿no? Entonces, aquí 2000, en la segunda década, que va a ser el 2010, aquí es voy a tener 5 millones o 5 millones de enfermos de Alzheimer. ¿Listo? Sí. Vamos a trazar como una
azul, desde acá hasta acá, acá. ¿Listo? Ya. Entonces, el eje X, acuérdense, el eje X va a ser décadas, décadas, décadas. Y hay que hacer millones, millones de personas. Entonces, me dice, utilizando esta función, puedo determinar que en la segunda década, iniciando desde 1990, 2000, 2010, va a tener 5, pero recordamos que la función viene definida por millones, entonces 5 millones de Alzheimer. ¿Listo? Y así puedo determinar cualquier valor. Para la década número 4, que sería el 2030, va a tener aproximadamente 7.1 millones de enfermos. ¿Listo? Para la década número 5, que sería el 2040, yo sigo el valor de 5, va a tener aproximadamente casi los 9 millones. ¿Listo? Y si esto hasta la sexta década, hasta 2050, vean que está definido. El T está definido hasta 6, es decir, hasta la sexta década, va a tener un máximo un poco superior, es decir, los 10.2 millones de enfermos de Alzheimer. ¿Listo? Es eso. Este sería más o menos nuestro ejercicio. Eso. ¿Cuál es el número anticipado de pacientes con Alzheimer en Estados Unidos a principios del 2010? O sea, T igual a 2 y 2030. Y ya contestamos. Entonces, ¿qué hace usted? Simplemente mira su gráfica, T igual a 2 y dice, esto es a 5 millones, alrededor de los 5 millones. ¿Listo? 2010. Y el 2030, que vendría siendo la cuarta década, aquí más o menos 7.2 millones aproximadamente. Listo. Ahí está nuestro ejercicio. Solución. Tratamos de muestra la figura. Se cuenta que aquí la escala, no aquí la larga. Listo, por eso la gráfica sale un poco diferente, pero es la misma gráfica. Es la misma gráfica. O sea, lo que hicieron fue alargar este X, estirarlo. Y el Y lo mantuvieron. Para que saliera igual así. Listo. Ya, 5 millones, aproximadamente 5 millones y 7 millones. Ahí está. Eso es más o menos lo que nosotros debemos interpretar con las gráficas. O sea, el punto X y el punto y donde se corta. ¿Listo? Ese es, bueno, continuemos con las gráficas. Preguntas hasta acá, muchachos. Preguntas. ¿Me preguntas? Ok. Listo. Bueno, aquí ya viene un contexto más aplicado a la parte administrativa, la parte de negocios. ¿Listo? Suma, diferencia, producto y cociente de funciones. ¿Listo? Suma, diferencia, producto y cociente de funciones. Entonces, sean S de T y R de T, o sea, anotan dos funciones, S y R. Respectivamente, los gastos, o sea, S, y los ingresos, R. ¿Listo? Entonces, gastos S, ingresos R. Gastos e ingresos del gobierno federal en cualquier momento T, o sea, tiempo. Entonces, este T va a ser también nuestro X. Medidos en miles de millones. Las gráficas de estas funciones durante el periodo entre 1990 y 2000 se muestran en la figura a continuación. Entonces, estos son los ingresos y estos son los gastos. ¿Listo? ¿Yo qué puedo interpretar de mi gráfica? Así, a simple vista. Que, digamos aquí en este año, en este año, que es 1990, los ingresos, esta que es ingresos, eran menores que los gastos, ¿se dan cuenta? En miles de millones de dólares. Aquí la diferencia es cerca de los 200.000 millones de dólares. ¿Listo? Es esto. A este aquí lo que le hacen, entonces si se da cuenta, aquí está esta recta y está esta pequeña curvatura así. Lo que significa esto es que le cortó a la gráfica. ¿Listo? Pero esto viene desde cero. ¿Listo? Para cierto tiempo T, entre 1994 es decir, 1995, los ingresos equivalían más o menos aquí a 1.280, le pongo yo más o menos. Y los gastos
llegaban a 1550, algo, 1560, algo así. ¿Listo? Se encuentra entonces el comportamiento de los ingresos y los gastos. ¿Dónde se cortan? Aquí. ¿Listo? Así que puede determinar que hay un punto como de equilibrio donde los ingresos son iguales a los gastos, que sería más o menos en el año 1997. ¿Listo? Donde los ingresos y los gastos son de 1.600.000 millones de dólares. ¿Listo? Pues ya igual a RTST. Va esta función, la utilidad. ¿Listo? Ingresos menos gastos. ¿Listo? Es eso. Lo que está viendo. RET, ¿cuál es RET? Son los ingresos. Los ingresos menos LCT, que son los gastos. ¿Listo? Esta es. Y aquí ya se está hablando de una, digamos, una ganancia, una utilidad. ¿Listo? Mientras que aquí están, digamos, en saldos rojos, aquí no ha ganado nada porque los ingresos no son suficientes para los gastos, ya aquí sí se encuentra, digamos, sobra dinero. ¿Listo? Esa es la forma de interpretar. Entonces, ¿qué nos vamos a aprender aquí? ¿Qué vamos a tener en cuenta? ST son los gastos y RT son los ingresos. ¿Listo? Ya interpretamos. La diferencia RT y ST es el déficit. A ver, aquí es el superávit. Aquí. ¿Por qué dice superávit? Porque yo aquí hablé de una ganancia, pero aquí están en negativo, por así decirlo. Son más los gastos. Después eso lo define como déficit. ¿Listo? En miles de millones de dólares. En cualquier momento T. Si RT menos ST es negativa, aquí está. Esto, esta parte de acá. Esto es negativa. Esa o positiva, podemos definir una función D cuyo valor de cualquier momento está dado por RTST. La función D, que es la diferencia de las dos funciones, ya sea negativa o sea positiva, y se escribe D igual a R menos S. Puede llamarse función déficit o superávit, dependiendo, o sea, aquí hay un déficit y un superávit. Puesto que le da el déficit o el superávit del presupuesto de cualquier momento D, tiene el mismo dominio que las funciones S y RT. La gráfica de función D se muestra en la figura 34. Aquí está. ¿Listo? ¿De dónde sale esta gráfica? De coger esta, perdón, los gastos y restarle, perdón, los ingresos y restarle los gastos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cogiendo dos funciones y las estoy operando, haciendo una suma, una resta. Esto en este caso, una resta. Y me va a determinar esto. Me dan cuenta, esto es cero, es decir, aquí la ganancia, los ingresos y los costos, los gastos, son iguales. Pero aquí ya se empieza a ver como mayor afluente de ingresos. Aquí son mayores los gastos. Eso, así es lo que podemos interpretar. La mayoría de las funciones se forman a partir de otras funciones, por más simples. Por ejemplo, podemos ver la función fx 2x más 4 como la suma de dos funciones. Entonces, esta, véala como la suma de dos funciones. La primera que sea 2x y la segunda que sea 4. ¿Listo? La función g igual a 2x. Puede ser a su vista. Es eso. Puntos de funciones. En general, dadas las funciones f y g, definimos la suma f más g, la diferencia de f menos g, el producto de fg y el cociente de fg como sigue. Entonces, aquí, ¿qué nos dicen? Aquí nos van a mostrar cómo vamos a sumar las funciones. ¿Listo? Cómo vamos a restar funciones, cómo vamos a multiplicar funciones y cómo vamos a dividir funciones. Entonces, sean f y g funciones con dominios a y b. Son funciones, listo. Respectivamente. Entonces, la suma de f más g, la diferencia, el producto de f y g, son funciones del dominio A, intersección B, complemento y regla por esto. Es esto. F más G, usted está cogiendo las dos funciones, súmelas y obtener esto. ¿Listo? Réstelas para obtener esto, multiplícalas y obtiene esto. El cociente f y g tiene un dominio A intersección B. Esto es los dominios, ¿no? Y lo menciona, dominios A y B. Excluidos todos los miembros de X de modo que G de X es diferente de 0. ¿Listo? Es decir, G de X no puede ser 0 en ningún momento. Esto ya lo vimos en clases anteriores para identificar el dominio. ¿Listo? Bueno, esto es una regla general. Entonces, vámonos con los ejemplos que nos interesa. Entonces, vamos a ver aquí, no vamos a ver la solución, a ver cómo nos va. Sea f de x, raíz de x más 1, g de x, 2x más 1, determine la suma, la diferencia, el producto
y el cociente de las funciones f y g. Entonces nos vamos a ir a nuestro tablero digital. Voy a ir desarrollándolo también ahí a la par conmigo. Entonces, por ahí copiando la función f de x es igual, ya les comparto pantalla, x más 1 y g de x es igual a 2x más 1. Ahí estoy. Ahí está, listo. Entonces tengo dos funciones f y g de x. ¿Listo? F y g. Vamos a hacer la suma de estos dos. La suma de estos dos. Entonces, ¿qué voy a tener? Me dice que f más g de x. Esta es la suma. La suma. Va a ser igual a f de x más un g de x. ¿Listo? Entonces, ¿quién es f de x? Raíz de x más 1 más de este más, miren, este más, este más, 2x más 1, 2x más 1. ¿Hay algo que yo pueda operar ahí? ¿Algo que yo puedo operar ahí? No, como aquí como está en radical, no puedo operar con estos. ¿Listo? No puedo. Entonces, simplemente me queda así. Pero hasta ahí, digamos, no te pida sentido el ejercicio. Así que calculamos el dominio. ¿Listo? Entonces, ¿quién sería el dominio de esta función? Dominio de f más g de x. ¿Quién sería el dominio? ¿Qué x yo puedo introducir acá? Y esto me tiene sentido. ¿Listo? Es decir, ¿tiene sentido que yo utilice x menos 1? Vamos a ver. Entonces, digámoslo así, para x igual menos 1. Si x vale menos 1, entonces, ¿qué va a tener? F más g de menos 1. Aquí va a ser igual. Donde está la x, ponga el menos 1. Va a ser raíz de menos 1 más 1. Sí, ahí vamos. Más 2x más 2, factor de menos 1, más 1. Esto va a ser igual. Esto me da 0. 0. Y esto me va a quedar menos 2 más 1, que va a ser 1. ¿Listo? Entonces sí, el menos 1 sí hace parte de la función. ¿Listo? Entonces dominio. ¿Listo? ¿Qué pasa si utilizo un negativo más grande? O sea, si utilizo, digamos, el menos 2. Pues, si x igual a menos 2. Algo así. Lo reemplazo. F más g de menos 2. Reemplace. Donde esté la x, ponga el menos 2. Va a ser raíz de menos 2 más 1. Más 2 factor de menos 2 más 1. Aquí es igual esto. Menos 2 más 1, esto es raíz de menos 1. Aquí va a ser menos 4. 4 más 1. Pero se cuenta que acá esto no está definido en los reales. Por lo tanto, esto no hace parte de mi dominio. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué números tienen sentido aquí agrupar? Desde el menos 1 en adelante. Ya inferiores al menos 1 no tiene sentido. Entonces, ¿quién será mi dominio? Borro esto que no, esto es para aclarar. Listo. Indico el dominio de F más G
puede ser, digamos, por intervalo. ¿Cómo sería? Entonces, de manera de intervalo. Bien, por intervalo sería igual desde -1 cerrado hasta infinito, más infinito. ¿Listo? Hasta infinito. Eso sería por intervalo. ¿Listo? Definición, por definición, sería igual que el dominio es igual a todos los x, tal que x es mayor o igual aquí, que -1. ¿Listo? Esto es lo mismo que esto. O usted puede escribirlo. ¿Listo? Puede decirlo. Así, sí. Tiene esto. El dominio de la función de f más g de x igual a raíz de x más 1 más 2x ¿qué? Más 1 sí. Es o son todos los números desde el -1, el -1. ¿Listo? Usted puede escribirlo hasta así, por intervalo. Bueno, aquí desde el -1 en adelante. En adelante, perdón. Puede escribirlo por intervalo, desde el -1 hasta infinito. Puede escribirlo por una definición. Es que el dominio es igual a los x, tal que x es mayor o igual que -1. Ahí está, ahí cumple todos. O escribirlo, el dominio de la función. Ahí está. Son todos los números desde el -1 en adelante. ¿Listo? Ahí puede. Listo. Ahí ya tengo mi suma de funciones. Vamos a ver qué nos dice el texto. Solución, aquí está. Desde -1 hasta infinito. El dominio es el dominio es ¿listo? Aquí nos habla de una intersección. ¿Qué quiere decir esa intersección? Vamos a verlo así. ¿Listo? Ustedes cómo lo pueden interpretar. Entonces, eso es una forma de, digamos, de calcular el dominio. Pero otra forma, digamos, de calcular el dominio que nos dice aquí el texto, veámoslo así. O sea, tener su recta, por así decirlo. Va a tener la primera función que es f de x. ¿Listo? F de x, que hace igual a raíz de x más 1. ¿Listo? Va a tener una segunda función que es g de x, que es 2x más 1. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Y va a tener la suma de estos dos. La suma de estos dos. Va a tener f más g de x, que va a ser igual a raíz de x más 1 más 2x más 1. ¿Listo? Ahí tienes. Entonces, tiene f, tiene g y tiene la suma de estos dos. Listo, ahora véanlo así. ¿Qué nos dice el texto? Entonces, voy a tener una recta. Una recta. Una recta. Aquí. Voy a tener el 0. El 0. Listo, para esta hacer aquí, aquí voy a graficar más o menos el dominio de esta. Entonces necesito otra recta para graficar el dominio de esta. Igual el 0. 0. Listo. Y también necesito 1. Ya tengo. Bueno, aquí continúa, aquí continúa, aquí a ver los positivos. Va a ser 1, 2.
Listo. Ahí ya tienes. Calcula el dominio de esta. ¿De dónde va a ir? Pues el dominio de esta función de f de x. Es decir, que x pueden ir acá. Menos 2, no, porque la raíz le da negativa. ¿Desde dónde fue? Desde el menos 1. Menos 1 más 1 me da 0. Raíz de 0 sí existe. Si pongo el 0 me da 1, sí. Entonces, desde el menos 1. Cerrado. Desde aquí, cerrado. Desde aquí. En adelante. Ese es el dominio. ¿Listo? Está en rojo. ¿Listo? Ahora, el dominio de 2x más 1. ¿Qué x pueden ir aquí? Aquí pueden ir tanto negativos como positivos. ¿Listo? Hasta el 0. ¿Listo? Es decir, ahí pueden ir cualquier tipo de x. Es decir, el dominio van a ser todos los x. Se va a abarcar todos los x. No tienen restricciones para esto. ¿No? Para esto. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Que es la suma de estas dos. Lo que le dice es, ve aquí este dominio y ve aquí este dominio. ¿Desde dónde se repite? ¿Dónde se interseca? ¿Listo? Dice, desde el 1, hay un punto acá. En este no hay dominio a partir del menos 1 para abajo, pero en este sí. Entonces no se puede intersecar. ¿En dónde se repite el dominio? Lo que le pregunta. Tanto en esta como en esta. Dice, desde menos 1. Si usted selecciona el menos 1. Desde menos 1, ahí está. En adelante. Listo. Eso es lo que le dice el texto. La intersección de los dominios. ¿Listo? Es eso. Es la otra forma de hallar el dominio. ¿Listo? Cuando es, igual cuando es diferencia, cuando es resto. ¿Listo? Que interseca. Preguntas con este ejercicio, muchachos. Preguntas. Preguntas, inquietudes. Entonces usted puede calcular el dominio de esta forma. Que así. Listo, aquí lo hicimos asignando valores de x. Y aquí lo hicimos ya más de forma gráfica. Y vean. Donde identificamos en donde se la intersección. El menos 1 en adelante. En adelante empieza el dominio. El dominio. 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 Y el dominio. ¿Listo? Ahí está. El dominio. Vamos a ver qué nos dice nuestro texto. Como el dominio de f es de A, de la primera, es menos 1 hasta infinito. Si nosotros vemos, eso fue lo que espero. Desde menos 1 hasta infinito. Ahí está. Y el dominio de G es desde menos infinito hasta infinito, es de la segunda función. Desde menos infinito, sí, hasta infinito, sí, abarque todos. Perfecto. El dominio de la función resultante de la suma es la intersección entre A y B, desde menos 1 hasta infinito, intersecado con menos infinito hasta infinito. Eso es. Aquí tengo la suma. La diferencia pues va a ser igual. ¿Listo? Eso no. Lo único que me va a cambiar es pues, este signo de los x menos 1, pero sigue siendo que el mismo dominio. Y ya en el producto ya vamos a ver el producto. Ya aquí el cociente. Su dominio es menos 1 hasta infinito junto con la restricción de x diferente de 1/2 aquí para el cociente. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí que x vale 1/2, menos 1/2, perdón, esto me va a dar 0. ¿Listo? Y ya no tiene sentido desarrollar una división donde el denominador sea 0. Esto se nota desde menos 1 hasta menos 1/2. Yo aquí ya hemos desarrollado un ejercicio las cosas así. Todos los números desde el menos 1 en adelante, exceptuando el menos 1/2. Lo que después escribirlo así de manera de intervalo. O decirlo. ¿Listo? No sé si alguien tenga dudas respecto a cómo calcular el dominio de alguno de estos. De la diferencia, del producto, de
del cociente, de la división. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? ¿De cómo calcular el dominio? Ok. Entonces, continuamos. Vamos con otro ejemplo de aplicación. Funciones de costos. Entonces, funciones de costos. Suponga que Puritron, un fabricante de filtros de agua, tiene un costo fijo mensual de 10.000 y en un costo variable de, aquí nos dio una función sin quererlo, es una constante, y en un costo variable de, nos dan esto, menos 0.0001x cuadrado más 10x. Y el x va a variar desde 0 hasta 40.000. Listo. Dólares. Donde x denota el número de filtros fabricados, el número de filtros fabricados por mes. Encuentra una función c que dé el costo mensual que tiene Puritron de la fabricación de x filtros. Entonces, ¿qué le están pidiendo? Costo fijo mensual. O sea, esto siempre va a estar. Y este es un costo variable. Entonces, lo que tienen que hacer es sumar esto para identificar un costo total. Entonces, el costo fijo mensual de Puritron es siempre 10.000. Aquí lo menciono, 10.000. Independientemente del nivel de producción. O sea, siempre le va a costar 10.000. Y la función constante f de x va a ser 10.000. A continuación, entonces, ¿qué va a hacer? Que nos dan esta b de x, que es una variable, que es un costo variable. Costo variable. Escribe el costo variable como un costo total. Puritron a cualquier producción. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted determina un costo total, por así decirlo, respecto a una función del costo variable más esta constante. ¿Quién es el costo variable? Aquí no lo dije. Este costo variable. Pero a eso le tienen que sumar la constante, es decir, los $10.000 que siempre debe pagar. ¿Listo? Y el x va a variar desde 0 hasta 40.000. ¿Qué es lo que hace? Efectúa la suma. Bueno, aquí como no hay términos semejantes, va a quedar así. ¿Listo? Es simplemente escribir las funciones. De 0 hasta 4.000. ¿Listo? A continuación, la utilidad total obtenida por una empresa que opera negocios es de diferencia entre el ingreso total y el costo total. Es decir, ojo con esto, o sea, anote esta fórmula. Utilidad total obtenida por una empresa. La diferencia entre el ingreso total y el costo total. Aquí se está calculando un costo total. ¿Listo? Ya más adelante tendrá una función de R de X respecto a esto. Pero aquí quiero lo importante, que identifique que había un costo inicial de 10.000 que era fijo. Aquí está. 10.000 que era fijo. Y un costo variable que dependía según el X. Dependía del número de filtros fabricados. Entonces debía sumar estas de X y f de X para tener un costo total. ¿Listo? Y sabiendo que el X va a ser desde 0 hasta 40. ¿Listo? Es esta parte. Entonces, a sumar las funciones y demás. Entonces, usted se va a aprender esto de acá. Utilidad total obtenida. Entonces, repito. La diferencia entre el ingreso total y el costo total. Me da la utilidad. Utilidad, ingreso menos costo. Entonces, funciones de utilidad. Remítase al ejemplo 2. Suponga que el ingreso total obtenido por Puritron, es decir, de los filtros, con la venta de filtros de agua estaba por la función de ingreso total. Esta es mi función de ingreso. ¿Listo? Menos 0.0005x cuadrado más 20. Este es mi ingreso. Que también está definida desde 0 hasta 40.000. Aquí está el dominio. Determine la función de utilidad total, es decir, la función que describe la utilidad total de Puritron realiza al fabricar y vender X filtros de agua por mes. ¿Listo? ¿Cuál es la utilidad cuando el nivel de producción es de 10.000 filtros por mes? Entonces, usted lo que tiene que hacer, usted tiene una función de costo, aquí está, de costo, y tiene una función de ingresos. ¿Qué va a hacer? Para determinar la utilidad debe poner esta función, ingresos, menos el costo. Aquí está.
esta menos esta. Y ahí va a obtener la función de utilidad. ¿Listo? Entonces, vámonos a nuestro tablero. Entonces, voy primero a copiar el ejercicio y ya les comparto pantalla. Bueno, aquí donde estará el costo, aquí está. Menos 0.0, se puede ir copiando también. 0.1 x cuadrado más 10x más 10.000. ¿Listo? Bueno, aquí el dominio sabemos que es desde 0 hasta 40.000. Ese es el costo. Necesito ¿qué? El ingreso, que va a ser R de X igual a menos 0.0005 x cuadrado más 20x. Allá las tengo copiadas. Ahí. Entonces recordemos, ¿quién es esta función? C de X. Este es el costo total. Costo total. ¿Listo? ¿Y quién es R? Es el ingreso total. El ingreso total. Ahí tengo, listo. Entonces, ¿qué me calcular? Me pinta calcular la utilidad, la ganancia. ¿Listo? Utilidad. Sí, me dice utilidad. Sí, de utilidad total. Entonces, puede ser la utilidad total. Aquí va a ser igual al ingreso total menos el costo total. Listo. Entonces, mi función de utilidad va a estar dada por ¿qué? P de X, ¿cómo dicen? P de X, que va a ser igual al ingreso, o sea, R de X, menos el costo total, que es C de X. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reemplazo. Entonces, P de X va a ser igual. Rx es menos 0.0005 x cuadrado más 20x más 20x. ¿Listo? Como las dos tienen el mismo dominio, entonces el ingreso, perdón, la utilidad también va a ser el mismo dominio, ¿no? Ya, listo, ya tengo el ingreso menos, vale, aquí en paréntesis para recordarme que va a ser menos 0.0001 x cuadrado más 10x más 10.000. Ahí tengo mi función. Esa es mi función de utilidad. Desarrollo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a quitar este signo, es decir, voy a operarlo a todos. Como este es menos, este va a pasar a ser más, este va a ser menos, y este va a ser menos. Me va a quedar menos 0.0005, este no me va a cambiar, x cuadrado más 20x más menos por menos, miramos este 0.0001 x cuadrado menos este menos con este más, me va a dar menos
10x menos, forma de dar menos 10.000. Ahí ya tengo. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Sumo términos semejantes. ¿Qué significa? Los que tengan el mismo exponente. Este x cuadrado, es decir, este lo puedo sumar con este. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar menos 0.0004 x cuadrado. ¿Listo? Se puede verificar sus operaciones en la calculadora. ¿Listo? Ahora, este 20x lo puedo operar con este menos 10x. 20 menos 10 me va a dar 10 positivo. Más 10 positivo de x. ¿Listo? Menos 10x. Y listo. Ahí tengo mi función de utilidad. Esta es mi función de utilidad. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente cogí los ingresos y le resté los costos para determinar la utilidad. Eso. ¿Qué nos pregunta? Determina función, es decir, ya la tengo. ¿Cuál es la utilidad cuando el nivel de producción es de 10.000 filtros por mes? Nos preguntan. 10.000 filtros por mes. Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando X valga 10.000, ¿cuál va a ser la utilidad? Desarrollemos cuando X valga 10.000. Para 10.000 filtros. Es utilidad para 10.000 filtros. Filtros. ¿Cómo la termino? Reemplaza. Aquí tengo mi función, que es esta. Entonces va a ser P de 10.000. Esto va a ser igual al menos 0.0004 de x elevado al cuadrado, pero ¿quién va en x? Va al 1000. 10.000 elevado al cuadrado. ¿Listo? Más 10 por mi x, que va a ser 10.000. 10.000 menos 10.000. De la forma. Listo, desarrollo esto. Entonces, aquí ya calculadora. Hacer este cálculo. Entonces, 10.000 elevado al cuadrado. 10.000 elevado al cuadrado primero. Esto me va a dar 100 millones. Esto, 100 millones. 100 millones. Este 100 millones lo vamos a multiplicar por 0 menos 0.004. Por 0.004. Esto me va a dar menos 40.000. Menos 40.000. Listo. Más, ahora desarrollo esto. 10 por 10.000. Eso simplemente van a ser 100.000. 100.000 positivo. Listo. Menos 10.000. Desarrollo esta operación. 40.000 más 100.000 menos 10.000. Esto me da 50.000. Digo que la ganancia al fabricar 10.000 filtros por mes es de $50.000. ¿Dudas con este ejercicio, muchachos? ¿Preguntas con este ejercicio? ¿Inquietudes? ¿Siguen ahí? No hay dudas. No hay dudas, perfecto. Eso es. ¿Qué? ¿Me dices si tienes alguna duda? Cuéntame, usa el chat ahí.
Se No, corta a no veces sé, el audio. no, No. no, ok. Ok, ok. Bueno, aquí revisamos, aquí está el ejercicio también desarrollado en el texto, que nos consigue nuestra fórmula, nuestra función de utilidad, y reemplazamos en 10.000 y obtenemos 50.000. ¿Listo? Preguntas hasta acá, muchachos, preguntas, inquietudes. Ya, lo que se viene, es que esto no, hoy no ¿qué? Hoy no es más tema, ¿no? Porque es que el tema que se viene, digamos, no es difícil, pero sí es de cuidado, ¿no? En que, o sea, para no confundirnos tampoco llenar mucho tema, ¿no? Y la idea no es avanzar, sino comprender, entender. ¿Listo? ¿Qué es lo que se viene? Ahí para que usted más o menos si quiere realizar una preconsulta o para recordar que eso también se ve creo que en colegio. Composición de funciones. ¿Listo? La composición de funciones. Es decir, va a coger una función y la va a ingresar a otra función. ¿Listo? Eso es lo que vamos a desarrollar la siguiente clase. ¿Listo? Se viene composición de funciones, se viene la autoevaluación, preguntas del concepto, bueno, ejercicios, y funciones lineales. Y esto nosotros que ya sabemos qué es esto, MXD, sabemos que M es la pendiente, ya sabemos cómo calcular la ecuación de la recta, escribirla de forma general y demás, ¿listo? Si quiere recordar usar este texto, esto puede mirar los videos de las clases anteriores. Y aquí vienen más ejercicios de aplicación. ¿Listo? En contexto administrativo. ¿Listo? Muchachos, son tan amables. Me regalan ahí su ¿qué? Nombre y código, por favor. Nombre y código para el registro. ¿Listo? Alguien que no se haya unido al grupo de Telegram. Alguien que no se haya unido. Alguien que no esté en el grupo. ¿Todos los presentes están en el grupo? Creo que sí, Alguien profe. que no esté en el grupo de Telegram. Sí, señor. No, listo. Entonces voy aquí terminar puedo esperar que copien sus nombres y Profe, una códigos. pregunta. Pregúntame. ¿Yo cómo hago para lo del código? Mientras tanto. Eso. ¿A ti qué te dijeron en registro y control? No, pues por el momento o sea, que estudiara así y que ya después me dan a mí el código y o sea, lo del correo y todo. Listo, entonces no importa. Si ya te dijeron eso, significa que al momento de aquí a cuando subamos notas, ya te tienen que haber habilitado ese código. ¿Listo? Y si no, pues no. Listo. No importa que después te abra el sistema para que te suban notas. O sea, no hay problema. ¿Listo? Por el momento solo el nombre. ¿Listo? Ya miramos a ver si. ¿Pero te dieron alguna fecha tentativa, algo así para ver? No, no, señor. Voy aquí a abrir la lista. A ver si de pronto ya apareces. Ya se las comparto. Ahí está la lista. Sofía. A ver si apareces. No, bueno, hablo. Bueno, pero no importa. ¿Listo?
Si alguien más aquí no aparece, no importa, eso aquí ya, desde que usted, digamos, usted ha hecho sus papeles de matrícula, todo su proceso de matrícula, bien, no importa, después ya el sistema se encargará como de actualizar y esto y demás. ¿Listo? Respecto al grupo de Telegram, ¿alguien falta por unirse al grupo?